Hoy les traigo un video muy especial, donde exploraremos el fascinante mundo de la producción de tomate en invernadero tradicional. Vamos a descubrir juntos la producción de tomate. Desde el país de Guatemala son muchas las noticias de la producción de tomate en los invernaderos elaborados artesanalmente, desde cómo se optimiza el crecimiento de las plantas y por qué se han convertido en una opción tan popular entre los agricultores de todo el mundo. Si alguna vez te has preguntado cómo se cultivan los deliciosos tomates que disfrutamos en nuestras ensaladas y salsas, estás en el lugar correcto. Prepárate para descubrir los secretos detrás de una cosecha exitosa de tomates en invernadero. Comencemos. Esta es toda la vista que tenemos en el recorrido que estamos realizando en esta oportunidad. Ahí se pueden dar cuenta cada uno de ustedes toda la bruma de todo el calor que está haciendo en este momento, ya que estamos atravesando una onda de calor y eso es lo que nos está afectando en el ambiente hoy en día. Nos encontramos ubicados en la bella comunidad de Caserío La Galera, donde en esta oportunidad les vamos a compartir a cada uno de ustedes la producción de tomate de la variedad retana en procesos de invernadero tradicional, en un invernadero que se realizó de manera artesanal, para que cada uno de ustedes conozcan todo el trabajo y toda la cosecha que han estado realizando los agricultores de esta bella comunidad. Quédense hasta el final de este video para ver qué es lo que nos vamos a encontrar a lo largo de este bonito lugar. Como sabemos, la producción de tomate es una de las producciones más importantes de Guatemala, ya que el comercio agrícola también es una gran parte de la producción de tomate. Y en esta oportunidad, pues acá una familia nos invitó a explorar un invernadero con esta producción de tomate de la variedad retana, donde también la han sacado a vender a diferentes municipios de Baja Verapaz. Y con cada uno de ustedes vamos a inspeccionar el área de producción y vamos a realizar el recorrido en este entorno con cada uno de ustedes. La agricultura en Guatemala es un oficio muy importante, ya que las familias de este país se dedican mucho a la agricultura, a producir hortalizas, a producir granos básicos, a producir un sinfín de alimentos para todas las familias de Guatemala. En este momento pues ya llegamos a lo que es el invernadero. Acá pueden visualizar cada uno de ustedes. Estos son los invernaderos artesanales que se realizan en la parte alta del municipio de Granados. Pero ustedes pueden verificar acá que está construido de madera. Estos invernaderos pues son construidos rústicamente, pero a la larga cuenta con una muy bonita producción de tomate. Se utiliza lo que es el nylon y también se utiliza una malla especial para la elaboración de estos invernaderos. Podemos darnos cuenta que el invernadero llega hasta allá abajo, es un invernadero muy largo. Y si nos enfocamos en la parte de adentro, ahí se pueden dar cuenta ustedes la construcción por lado dentro. Esto pues son invernaderos artesanales elaborados con lo que es la madera, con clavos y con el producto especial para elaborar estos invernaderos para la producción de diferentes hortalizas. Esta es la calidad de tomate que se tiene acá en el invernadero. Es una variedad más conocida como retana. Está siendo vendido a diferentes lugares de acá de Granados. También se está exportando lo que es rabinal para la comercialización de este muy buen producto que se está produciendo acá en lo que es la parte alta de Granados, Baja Verapaz. La maleza también se va propagando en lo que es el invernadero, ya que pues las condiciones climáticas que este nos proporciona son muy factibles para la producción de diferentes productos agrícolas, así como también la maleza se va propagando y esto hay que estarlo eliminando para evitar lo que es la competición de micronutrientes en el invernadero. Ahí podemos darnos cuenta de la cosecha. Hay mucho tomate ya maduro para poderlo sacar y venderlo por cajas a los diferentes lugares del bello municipio de Granados. También se cuenta con instalaciones acá para lo que es el riego por goteo.
Ahí podemos visualizar nosotros todo el trabajo que han realizado los agricultores de acá, de esta bella comunidad que nos encontramos visitando en esta oportunidad. Ahí nos podemos dar cuenta de las flores de un color amarillo, y también podemos ver que están volando lo que son mosquitas blancas. También se van propagando las plagas dentro del entorno del invernadero, y esto pues hay que estarlo controlando de una muy buena manera. Esta variedad de tomate la consumen mucho las familias de Granados, las familias de Rabinal y también muchas personas de la aldea Ichel. Esta variedad la compran mucho los comerciantes de verdura de los diferentes lados de este bello lugar. Nos podemos dar cuenta que los agricultores colocan acá lo que es una pita. Esto se hace con la finalidad de que la plantación se quede viendo para arriba o se quede amarrada en la parte de arriba, y que la producción de tomate no se quede en el suelo, y evitar pérdidas, ya que si el tomate se queda tocando lo que es el suelo, esto pues se van a llenar de hongo o de plaga y vamos a tener pérdidas del fruto. La producción de tomate en invernadero es una práctica agrícola que busca optimizar el rendimiento y la calidad del cultivo de tomate. También se tiene lo que es el tomate verde, que todavía le falta de tiempo para poderlo cosechar. Y así es todo el entorno de la plantación del cultivo de tomate en invernadero, donde ustedes pueden apreciar todo el trabajo que han estado realizando acá algunos agricultores. Este trabajo en sí es de una familia. Ellos se han estado dedicando a la producción y venta de tomate de la variedad retana en la bella comunidad de La Galera, en la parte alta de Granados, Baja Verapaz. En Guatemala tenemos muchos agricultores que se dedican a diversas producciones, tales el cultivo de hortalizas, el cultivo de granos básicos, así como productores de miel, productores de mojarras y diversidad de productos agropecuarios. En esta oportunidad ustedes se han podido dar cuenta de la producción de tomate. Este tomate pues es exportado siempre a los mismos municipios de acá de Baja Verapaz. Se vende también en las comunidades de Granados. Y pues las personas pues ya me estuvieron comentando de que el producto está siendo muy bien pagado. La caja de tomate está valiendo alrededor de 160 quetzales. Y pues esperamos que ellos en su momento puedan obtener muy buenas ganancias de todo el trabajo que han estado realizando. Un invernadero, así ya como ustedes lo pueden visualizar en este momento, viene costando alrededor de unos 15,000 a 20,000 quetzales por lo más barato. Este es un trabajo muy complicado, pero que a la larga también va a estar generando diversas producciones a las personas que invierten para la producción de diversos productos como hortalizas o granos básicos. Los invernaderos permiten controlar la temperatura, la humedad y la luz, lo que favorece el crecimiento óptimo del tomate durante todo el año. Ese es el rotoplas que tienen acá los agricultores para poder jalar agua a lo que es el invernadero para la producción de este tomate que ustedes están visualizando en este video. En la parte de acá se puede visualizar todo lo que es la maleza o todas las plantas de tomate que ya han sido arrancadas dentro del invernadero, así como también hay mucha maleza que ya fue arrancada para evitar problemas de plagas y enfermedades. Así como también ahí se pueden dar cuenta unos nylos que ya fueron quitados también del invernadero, que tenían hoyos y no estoy mal, y pues también esto se va cambiando para evitar problemas y que también las lluvias ingresen a lo que es la instalación de la producción de tomate. Todo este trabajo pues va clavado y también se utiliza lo que es la manguera de poliducto para ir trabajando todas las instalaciones acá de este invernadero. También madera para evitar que se pueda romper si se colocan maderas muy delgadas. En este momento doña Telma pues ella va a realizar el corte de unos tomates para venderlos acá a las personas de esta bella comunidad. Dentro de las instalaciones del invernadero también se tiene la plantación de lo que es el cultivo de macuy. Allá pues doña Telma está cortando de este delicioso producto agrícola que también se da acá. Ella pues tiene un asocio de cultivos, tiene lo que es plantación de tomate
y plantación de macuy. Ya finalizó a cortar lo que es el macuy y pues acá lo trae ella ya para poder hacer un delicioso caldito. El único peligro que se corre es al bajar acá, ya que está muy liso y pues las personas pueden caerse y lastimarse la cintura. Ahí se pueden dar cuenta ustedes el canasto que doña Telma está llenando con el cultivo de macuy, que también se tiene dentro del invernadero. Dentro de los principales problemas que tienen dentro de la plantación es la mosca blanca. Esto pues es un insecto que ataca todo lo que es el cultivo y pues lastimosamente la plaga contrarresta lo que es la producción de tomate. Las hojas del tomate también se ven como que estuvieran empolvadas, pero lo que pasa con esto es de que las personas que están produciendo tomate vienen a fumigar también para evitar que la plaga siga en incremento en lo que es el invernadero. Los costos para la producción de tomate son muy excesivos para las familias de las áreas rurales de Guatemala. Esto provoca a que muy pocos agricultores produzcan tomate y de diferentes variedades. En el proceso de la cosecha se necesitan alrededor de 3 a 5 meses para poder estar realizando ya la cosecha y para estar llevando el tomate a los diferentes mercados del municipio de Granados y los diferentes municipios como Rabinal, Santa Cruz del Chol. Las familias consumen mucho el tomate para diferentes procesos gastronómicos en la cocina guatemalteca. La finalidad de este video es mostrarles a cada uno de ustedes la productividad que tienen las comunidades de Guatemala a pesar de la falta de apoyo de todos los gobiernos de este país. Las familias se las ingenian para las diferentes producciones tanto de hortalizas como de granos básicos. En los procesos de producción también existe la cacería de animales silvestres. Esto con la finalidad de que estos animales no se coman las cosechas de granos básicos o de hortalizas. A lo largo del recorrido acá, en esta comunidad, también nos encontramos a unos amigos que nos están mostrando acá sus rifles. Ahí se pueden dar cuenta ustedes. En estas comunidades, pues, las personas también salen de cacería. Y pues este es un rifle tradicional que se utiliza para la caza de ardillas, la caza de armados y diferentes animales silvestres que se encuentren en el lugar. Este rifle pues nos comentan acá de que ha cazado lo que son coyotes y pues acá en esta comunidad se escucha mucho lo que son los coyotes y las personas los han cazado. Al final pues ayuda también al ecosistema para evitar a que los coyotes se sigan comiendo los animales de granja de la familia de Caserío La Galera. En este momento pues van a proceder a realizar un tiro para muestra de lo que es el video. Ahí se pueden dar cuenta ustedes en el recorrido. Ya le dieron a lo que es el árbol, allá está la seña. Estamos realizando lo que es cargar acá el rifle con lo que son las balas para poder realizar el tiro. Ahí se pueden dar cuenta ustedes en el recorrido de la plantación de tomate, pues nos encontramos a estos amigos y pues también vamos a agregarlo a este video. En este momento vamos a proceder a realizar un tiro para que ustedes se den cuenta, los amigos del video. Vamos a realizar el segundo tiro para que ustedes conozcan todo el proceso del armamento deportivo. Esto se hace con la finalidad de crear una parte del video educativo, con la finalidad de que también YouTube no nos vaya a censurar lo que es este video.